Pues estamos en un nuevo charlando tranquilamente y en este caso tengo el placer de estar hablando con John Eris. ¿Qué tal, John? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va todo ahora que, pues bueno, es verdad que hace nada eras entrenador del Recreativo Granada, pero ahora mismo ya no estás vinculado a ningún equipo? ¿Cómo te va ahora mismo, John? Pues muy bien, la verdad que bien en casa con la familia en Pamplona después de 8 meses fuera, sin poder estar en casa y viendo fútbol los fines de semana, o sea que me va fantástico. Un plan fantástico porque al final también lo importante para vosotros los entrenadores, John, es seguir ligados al máximo con el Deporte Rey. Sí, sin duda. A ver, yo llevo ligado al fútbol desde que tengo 6 años y espero estar ligado al fútbol hasta que la salud me lo permita. O sea que la verdad que es muy importante estar en el día a día, estar actualizado, estar activo, viendo fútbol, viendo diferentes categorías, futbolistas, estar en contacto con numerosos directores deportivos para cualquier ayuda que se les pueda brindar a gente conocida que has compartido carrera futbolística, tanto de compañero como de rival, y eso es lo que me dedico a hacer los fines de semana, hablar con mucha gente, ver partidos, estar con amigos, ex compañeros y disfrutar también desde este otro lado del fútbol. Dentro del fútbol, dentro de este fantástico deporte, yo te quería preguntar una cosa, ¿no? Porque, claro, tú has tenido la oportunidad de ser tanto futbolista como ser entrenador. Entonces te quería preguntar un poco por ese cambio que ha sufrido el fútbol de cara a cuando tú empezaste en estas categorías profesionales. Ahora, ¿cuál es el cambio que le ves al fútbol? ¿Ha cambiado algo o qué? Esto sería una charla larga y tendida porque han cambiado desde las normas, que muchas se han matizado o incluso cambiado, hasta la formación, que creo que es lo que más ha cambiado en el mundo del fútbol. Ahora se habla mucho de los medios que hay para la formación, pero creo que en algunos aspectos se ha perdido la esencia formativa de las canteras de los grandes equipos españoles. Creo que habría que volver a un poco a ser, entre comillas, romántico en este sentido y volver a esa esencia de la formación por formación y no formación competitiva. Creo que esa es difícil de entender o difícil de asimilar, que creo que ahora mismo las urgencias en el fútbol existen desde las edades más tempranas, las prisas, eh, olvidarnos un poquito de esa formación personal también en los clubes de fútbol, que son chicos cuando están empezando, que pueden abarcar desde los 12, 13, 14 años hasta los 18, 20 años, que son edades muy complicadas a nivel personal, y creo que habría que centrarse mucho más en esa formación que en la competición pura y dura. Al final, antes salían futbolistas, ahora salen futbolistas, con lo cual creo que habría que mejorar un poquito y volver un poco atrás en ese sentido. Es que aparte también de aprovechar el nivel que tienen los chicos, aprovechar también todas esas cualidades y las oportunidades que tengan de llegar a equipos, también es importante crear personas, ¿no, John? Para mí, sin duda, ahí creo que ese es el mayor déficit que se está teniendo últimamente. Creo que hay canteras que lo siguen manteniendo y lo hacen realmente bien. Podemos hablar del Athletic Bilbao, la Real Sociedad, ese perfil de cantera que se centra muchísimo en la persona, porque al final las bases y la estabilidad en las canteras son las que hacen que al final el futbolista saque su talento. Entonces, las canteras más estables ahora mismo en el panorama nacional, si nos fijamos en cuanto a afluencia y a nivel de futbolistas y a la continuidad de esos futbolistas que llegan a Primera División, están centradas en el norte de España y especialmente entre Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Yo creo que si vemos la densidad de jugadores que llegan a Primera División por habitante, creo que en ese sentido las canteras del norte son las más productivas para sus equipos. Y dentro de esas me consta, porque tengo mucho trato con mucha gente que está metida en esas canteras, que lo primordial ahí es la formación personal y luego está la formación del jugador. Entonces creo que ese debe ser el camino y creo que es un camino exitoso y que está más que demostrado con hechos que es el que funciona. Más que importante también eso, criar, como hemos dicho, personas, ese camino al final también al propio fútbol, al propio césped, pero también a la vida misma, porque eso es lo más importante para los futbolistas y para cualquier persona. Hablando un poco de ti, John, quería preguntarte por ese arranque, por esos comienzos, ya nos remontamos hace unos añitos, porque no te quiero hablar tampoco de tus inicios de entrenador, eso hablaremos un poquillo después, pero quiero preguntarte por el fútbol. ¿Cómo arranca esa pasión tuya por el fútbol y cómo es que vas a acabar finalmente subiendo escalones hasta al final la carrera que has hecho?
Pues empezó realmente en una familia, mi círculo más cercano, que era mi padre y mi madre, no era una familia futbolera en sí. Sí que mi tío, por parte el hermano mayor de mi madre, sí había jugado al fútbol, sí había llegado a categorías nacionales, pero en la parte de mi padre el fútbol era muy secundario. En casa éramos fanáticos del judo, todavía lo seguimos siendo, y realmente el fútbol a mí me gustó desde pequeño, se me dio bien, entre comillas, desde pequeño, y me gustó y fui compaginando las dos hasta que tuve que elegir y me decanté por el fútbol. Entonces, mis inicios fueron en el Burlades, en el equipo de mi pueblo, donde me formé, donde iba al colegio, donde tengo mi grupo de amigos, hasta llegar a Osasuna en el primer año de fútbol 11. A partir de ahí fui desde el infantil B de Osasuna hasta el primer equipo. La única categoría que no pisé fue la Liga Nacional, porque de cadete me pasaron a División de Honor. Luego estuve en el Promesas y luego en el primer equipo. Y llegué hasta ahí pues a base de mucho trabajo, de mucho sacrificio y de conseguir mejorar cada día durante los entrenamientos y mi estancia en Tajonar. Ostras, debutar con el equipo de tu tierra, tú siendo navarro, con Osasuna, eso es un lujo, ¿eh? Pues sin lugar a dudas creo que podría ser el mayor logro de mi carrera. Luego, evidentemente, he tenido una carrera de la que estoy orgulloso, pero para mí el mayor logro y de aquello de lo que me siento más orgulloso es de haber podido jugar en Osasuna, en el primer equipo, y haber podido jugar en el Sadar como jugador del primer equipo, sin duda. Es que la afición de Osasuna, ese equipo al final es un equipo con gran solera. Fíjate ahora lo bien que están haciendo las cosas en Primera División, aprovechando también con la gente de la tierra haciendo ese proyecto y creo que es fantástico. Y decir eso no lo puede decir todo el mundo. Estuviste también por Málaga. ¿Qué recuerdo guardas de nosotros, John? Pues un recuerdo breve pero muy intenso y muy feliz, la verdad, porque conseguimos ascender a Primera División, una ciudad volcada con su equipo, fue un estadio maravilloso, la Rosaleda prácticamente siempre lleno, nos llevaban volandas, fue un año realmente exitoso y del que también me siento muy orgulloso. Tuve poca participación práctica en los partidos, pero la verdad que me sirvió como a modo formativo y como crecimiento personal y profesional, pues algo extraordinario porque se consiguió un ascenso importantísimo, después vinieron los mejores años del Málaga en Europa, con una plantilla extraordinaria, luego volvieron los problemas y ahora otra vez creo que está volviendo a remontar el vuelo y espero verlo pronto otra vez en Primera División. Ojalá que el Málaga al final acabe consiguiendo volver a la categoría que le pertenece. Dentro de ese equipo, claro, es que tú estuviste en uno de esos equipos que podríamos llamar como legendarios. No sé, ¿qué recuerdos tiene del vestuario, John? Y sobre todo la clave que tú crees que fue para que ese ascenso se diera, ¿no? Porque, claro, en un ascenso se tienen que dar cosas, pero siempre están esas dos o tres claves que son las que marcan la diferencia. Pues mira, yo creo que hubo dos claves importantes. Una fue que el equipo venía de una temporada malísima a nivel deportivo en la que se consiguió la salvación a última hora y se fue, incluso estaba en concurso, creo recordar. ¿Y qué pasó? Que se hizo una plantilla en la que a priori no se tenía esa presión por estar arriba viniendo de donde se venía y en la situación económica que estaba el club. ¿Pero qué se consiguió? Se consiguió un grupo de jugadores extraordinario. Yo recuerdo jugadores como Wellington, el de Rosario, Iván Rosado, Sandrito, Nabil Baja, que tuvo sus mejores años, Antonio Hidalgo, que hizo una temporada extraordinaria, Paulo Jorge, Rosato, Valcarce, Jesús Gámez, Iñaki Goitia. El equipo era una barbaridad. El equipo en una categoría como la segunda división de ahora, ese equipo sería clarísimo candidato al ascenso. Pero ¿qué pasó? Que se sucedió, esa plantilla se consiguió en un momento en el que no tenía esa exigencia y eso le permitió arrancar fuertísimo. El trabajo del cuerpo técnico fue extraordinario y se consiguió desde el principio hacer un grupo buenísimo. Yo llegué en enero, pero ya estaba el grupo muy hecho, la alineación muy hecha y era un equipo fuertísimo tanto en casa como fuera y que estuvo prácticamente todas las jornadas del año en ascenso. Y hablando un poco también de otras etapas, aparte de la etapa por Málaga, ¿has tenido oportunidad de jugar en Segunda División B, fuera de España? Es complicado hablar de todos tus equipos porque nos podríamos tirar un muy Sí. buen rato hablando, pero si quieres destacarnos lo más importante, somos todo oídos, John, que seguramente tengas muchísimas experiencias allá donde has pasado.
Pues sí, para mí, bueno, lo más importante de esa carrera pues es realmente que si cuentas los equipos en los que he estado, más de los que me hubiera gustado, por supuesto, porque yo para mí hubiera estado toda mi vida en Osasuna, pero luego también hubiera estado toda mi vida en el Málaga, o sea, te quiero decir, o en el Oviedo. Para mí lo más destacable es que está en equipos grandes, históricos del fútbol español. Estaba en Málaga, estaba en Cádiz, estaba en el Oviedo, en los tres hemos conseguido ascensos de categoría. He jugado, por supuesto, en Osasuna y luego he jugado en un equipo con solera como el Albacete y he conseguido a día de hoy ser el único navarro que ha jugado en la MLS en la historia. Entonces, bueno, son cosas que no todo el mundo puede decir y que de las cuales estoy muy orgulloso, pero creo que es una carrera para mí exitosa a nivel del nombre y el nivel de clubs en los que he estado. ¿Y cómo se dio lo de la MLS, John? Pues estábamos haciendo un gran año en Albacete y varios equipos de la MLS hicieron una gira por España para ver equipos de primera y segunda división y en aquel momento pues estaba jugando bien en el Albacete, el equipo estaba segundo y ellos vinieron, me vieron 2 partidos y les encanté. Entonces presentaron una oferta, yo terminaba contrato con Albacete, se intentó renovar, no se dio. Mi prioridad era renovar en Albacete, pero no se dio, las circunstancias no se creían desde el club que debían darse y entonces tuve que aceptar esa oferta porque era una gran oferta tanto económica como deportiva para hacer un proyecto a medio plazo en la MLS, que luego por circunstancias determinadas personales se cortó después del primer año, pero así se dio la circunstancia, pues les gustó, me presentaron la oferta y fui para allí. Y después de jugar en Segunda División B con el Hércules, que lógicamente también es un equipo con gran solera, fuiste a Mutilvera, a la Unión Deportiva, Sí, que, claro, si no me equivoco, creo que ya es tu última etapa como jugador. No sé cómo se sí, dio también esa realmente. decisión por finalizar tu etapa futbolística. Pues mira, yo estaba en el Hércules y fui para allá y tuve un año lamentable a nivel de lesiones, lo que no me había pasado en toda mi carrera. Tuve una rotura en el sóleo con 3 recaídas y eso me impidió participar durante el año o estar físicamente pleno durante el año y participé poquísimo. Entonces volví a casa, realmente tenía prácticamente decidido retirarme y fuera de mercado hubo una lesión en el equipo en la Mutilvera, que es un pueblo que está justo al lado de mi casa, a 5 minutos, y me llamaron para ver si quería ayudarles, quería echarles una mano desde el campo y acepté. Fue un año, la verdad que bonito, muy bonito porque era volver al fútbol humilde de casa, la verdad que lo disfruté muchísimo, era otro tipo de fútbol, otro forma de grupos, entrenaba a las 8 de la tarde y la verdad que era volver un poquito a ese fútbol humilde que no había estado en toda mi carrera y la verdad que lo disfruté muchísimo, hicimos un grupo de gente maravilloso, tanto cuerpo técnico como jugadores y me iba a retirar definitivamente en verano, pero me convencieron para poder seguir, pero empecé el año y tuve un problema en la articulación del dedo gordo del pie, no me permitía estar activo, no me permitía enlazar 2 partidos seguidos y entonces tomé la decisión de que tenía que retirarme y justo en esa semana que había tomado la decisión el club me propuso coger el equipo y bueno, después de valorarlo mucho pues decidí aceptar porque es algo que me encanta, no lo tenía pensado pero decidí aceptar, el equipo estaba en una situación muy delicada pero tenía conocimiento de la plantilla y del grupo y realmente nos fue muy bien y a partir de ahí pues me convencí de algo de que ya estaba convencido y es que quería ser entrenador y a partir de ahí pues bueno, llevamos 2 años en diferentes proyectos, hemos salido de los 2 últimos proyectos por diferentes motivos, pero la verdad que me encanta hacer lo que hago y creo que voy a seguir por este camino. Ostras, pero ser jugador de un equipo, pasar al banquillo, que es un rol totalmente distinto, que Mira, seguramente algún día dirías, oye, que me podría poner yo de corto, ¿no? Pero, ostras, sí, ¿cómo es desde luego, esa sí, sensación? Y sí, sí, otra de sí. las preguntas también que te quería hacer es, ¿qué es lo que hiciste? ¿Te sacaste el título de entrenador mientras jugaba o cómo hiciste Sí, esto? mientras jugaba me lo saqué, el último curso me lo saqué durante la pandemia porque dieron la opción de Ah, vale. hacerlo vía telemática y lo hice por ordenador y ahí me saqué el título cuando estaba en Albacete, justo cuando la pandemia y a partir de ahí ya lo tenía y bueno, pues decidí hacer eso. Realmente se me hizo muy fácil, es algo que durante los años que he tenido de fútbol es algo que los grupos de jugadores del norte cada uno tenemos nuestro carácter, pero creo que para los entrenadores son muy fáciles de llevar.
Creo que son gente muy comprometida, gente que siempre rema para el mismo lado y que tienen ese carácter competitivo, quizás con diferentes cualidades a otro tipo de jugador que hay en España, pero a nivel de mentalidad grupal creo que en el norte eso se trabaja y se incide mucho desde pequeñitos, la importancia del grupo y creo que eso para un entrenador es realmente fácil llevar grupos del norte de España. ¿Y cómo es entrenar en la Primera Federación, una categoría tan complicada como es esta? Pues es una categoría que para mí todavía se está asentando. Hay mucho vaivén, hay demasiada diferencia de presupuesto, demasiada diferencia de instalaciones y realmente hay equipos que compiten en mucha desigualdad digamos, de infraestructura. Hay equipos, por ejemplo, como un Real Murcia o un Hércules o los grandes filiales de España, pero luego encontramos equipos muy humildes como puede ser la Gimnástica Segoviana, como puede ser el Arenteiro, como puede ser el Tarazona, que están creciendo poco a poco, pero siempre con mucho cuidado de poder hacer una plantilla competitiva con muchísimos menos medios que otros equipos. Entonces creo que la categoría tiene que asentarse todavía, tiene que consolidarse y veremos los próximos años qué pasa con esta categoría. Es verdad que tú estuviste en el grupo 1 de la Primera Federación, pero en el grupo 2, claro, supongo que tú también le habrás echado un vistazo y habrás visto que un equipo de la provincia de Málaga, que se llama Antequera Club de Fútbol, está haciendo Sí, una temporada sí. increíble. No sé si te sorprende. Mira, te soy muy sincero, el equipo con el que más relación tengo de toda la primera ref es con el Antequera, porque tengo una gran amistad con Álvaro Silva, que fue compañero mío precisamente en ese Málaga y luego en el Cádiz. Luego tengo buena relación con Alberto Aguilar y son gente de fútbol, gente tranquila, gente que sabe cómo funcionan las categorías y cómo funciona el fútbol, que lo han vivido desde dentro durante muchos años. Además que ambos, los dos, eran jugadores trabajadores, jugadores de equipo, y creo que no me sorprende en absoluto que estén haciendo las cosas tan bien. Luego, evidentemente, hay un pequeño factor suerte o un pequeño factor fortuna en algunos momentos dados que te puede llevar hacia un lado o hacia otro, pero no me sorprende en absoluto. De hecho, yo estuve a punto de entrar en ese proyecto en Segunda B y realmente me gusta mucho, lo hacen muy bien y estoy feliz por ellos, porque si quiero que alguien de todos los que hay en la primera ref consiga un ascenso, pues sería la Antequera de Álvaro y de Alberto, sin duda. Una Antequera que, claro, esa pelea y esa lucha que ellos demostraban en el campo la están demostrando y desplegando en el propio equipo que tienen, que son un completo equipazo de luchadores y al final lo que están haciendo es historia tanto para la Antequera como para la provincia de Málaga en general, porque eso es un hito histórico. Vamos a ver si son capaces de hacer esa machada, que sería algo histórico, sería algo increíble. Y hablando de Granada, claro, tú has tenido la oportunidad de ser el entrenador del Recreativo Granada, del filial nazarí, y el Granada siempre destaca por eso, por su cantera, por sus futbolistas. Es verdad que ha sido una etapa que ha tenido de todo, no John, pero ostras, has estado en la cantera del Granada entrenando, que no se puede decir todos los días. Pero no de ninguna duda, es un club histórico, un club que además de los últimos años ha estado siempre en primera y segunda división bien, asentado con grandes plantillas, consiguiendo jugar en Europa en la época de Diego Martínez, no hace tanto, y realmente formar parte de esa estructura que está creciendo muchísimo, pues es un privilegio. Nosotros teníamos 4 ofertas para entrenar en verano, 2 eran de primera red y 2 de segunda red, y una de ellas era el filial de Granada, y entre todas no tuvimos ninguna duda en aceptar la del Granada, porque nos parecía ser unos privilegiados, poder estar en un club como ese y trabajar con cantera, con unas instalaciones extraordinarias, con un grupo de trabajo increíble, con profesionales de muy alto nivel. Y como has dicho, ha habido diferentes fases en la temporada, una en la que íbamos muy bien, en la que teníamos una plantilla estructurada desde el verano, en la que teníamos grandes futbolistas, que luego se dio el caso de que subieron con primer equipo y se han asentado en el primer equipo, y eso a corto plazo nos debilitó, pero nos hacía sentir muy orgullosos, porque era nuestro objetivo formativo al que nosotros nos comprometimos, fue exactamente eso: e intentar darle un giro a ese equipo para que muchos jugadores pudieran ser futuribles o incluso en este presente participar con el primer equipo. En el mercado de enero, la verdad que fue duro, fue muy duro. Creo que no se ha hecho bien las cosas y ahí están las consecuencias. Independientemente del entrenador que ha estado, el equipo va hacia abajo sin freno. Creo que se debilitó muchísimo la plantilla en enero, los fichajes no estuvieron bien hechos,
Esto es algo que ya, por supuesto, lo digo con tranquilidad porque se habló en enero de que no estaba contento con eso. Hubo muchos cambios internos y creo que se dejó de dar importancia a la importancia real que tenía el filial. Y ahí ahora pues las consecuencias van a ser durísimas, el equipo va a descender a tercera red prácticamente seguro, están a 10 o 12 puntos, no sé, del play-out o de la salvación cuando nosotros nos fuimos a 5 o 6 y siguen empeorando. Entonces creo que es peligroso, creo que hay que frenar eso y ojalá el mercado de verano y la reestructuración de filial con esa cantera maravillosa se forme un equipo con muchísima gente de allí, gente del juvenil y gente que realmente tenga un nivel alto para volver a devolver al equipo a categorías más altas, pero sobre todo para mantener lo que se había empezado este año, que es que jugadores como Juanma, Lucas Pérez, Rodelas, Óscar Nasey puedan asentarse en el primer equipo. Ese nivel del filial al final, lógicamente, se tiene que notar el nivel de jugadores, de chicos que hay para eso, que al final también uno de los objetivos es que el primer equipo pueda contar con ellos en un futuro que se llame presente. Y dicho eso, que lógicamente tiene muy mala pinta, la verdad, no te voy a decir lo contrario, yo en eso concuerdo contigo. Y vamos a ver si es capaz de volver a la categoría que al menos le pertenece estar en segunda federación, que es un pasito solamente por detrás de primera ref, que habrá su diferencia, pero que es una categoría fantástica. Y aquí en Málaga tenemos al Atlético Malagueño, que el Atlético Malagueño ahora mismo es líder del grupo 9 de tercera red. Entonces, John, habiendo tú entrenado a un filial, la pregunta de las preguntas es, para que la gente se haga una idea de lo importante que es, ¿vale? ¿Cuánto de importante, tú desde fuera en este caso, es para el Málaga que ascienda a su filial? Porque claro, es que los jugadores también es adaptarse a una categoría que se acerca a la profesionalidad, ¿no? Sí, a ver, todo lo que se pueda cortar la diferencia de categorías la distancia de categorías entre el filial y el primer equipo siempre será positivo. Lo más importante, más allá de la categoría, es la estructuración del proyecto de cantera y creo que el Málaga lo tiene muy bien hecho. A veces en España suele pasar que ante crisis económicas se le da mucha más importancia a la cantera y lo estamos viendo estos últimos años. El Málaga no ha dejado de mandar jugadores tanto al primer equipo como a primeros niveles del fútbol español y mundial. Eso quiere decir que se está trabajando muy bien en la cantera y creo que la incorporación el año pasado de una persona como Loren en la dirección deportiva del primer equipo, una persona que ha mamado Zubieta, que lo ha vivido toda su vida y que sabe perfectamente cómo hay que darle un plus tanto competitivo como formativo a una cantera, creo que le está haciendo mucho bien al Málaga y le está ayudando a seguir creciendo. Yo le deseo el ascenso clarísimo al Málaga, además lo llevan mereciendo porque llevan líder todo el año. Creo que después del año pasado en la que hicieron una gran segunda vuelta y al final no pudieron ascender, creo que este año es el que se va a dar. Más allá de jugadores como Chupete, que está haciendo unos números goleadores increíbles, creo que tiene una base de cantera increíble y de hecho la segunda vuelta del Juvenil División de Honor está siendo extraordinaria también. Eso quiere decir que es que van a más y van creciendo y van dándole su tiempo y marcándole los tempos desde arriba, y creo que la cantera está creciendo y va a seguir creciendo porque ese club y esa provincia tienen un talento descomunal para el tema del fútbol y creo que es el momento de la cantera del Málaga dentro del fútbol español. Ya por ir cerrando la charla, por último, te quería pedir un mensaje porque, claro, tú eres exjugador del Málaga, entonces quiero que le mandes un mensaje a la gente del Málaga, a la afición, de cara a lo que queda de temporada, que hay que estar más juntos que nunca. Y, lógicamente, también si quieres mandarle también un mensaje a la afición nazarí, que fue tu último equipo entrenado, a Sí, la a afición ver, del Recreo Granada, aquí te dejo el eh, espacio. sí, no, a la afición del Málaga creo que hay que decirle muy poco porque lo hacen. O sea, yo he visto partidos este año en la Rosaleda, tanto por la tele como en el campo, y eso es una barbaridad. O sea, eso les llevan en volandas, van con el equipo a una, creo que van a conseguir la permanencia pronto y eso les va a permitir hacer un final de temporada bonito. Creo que el filial va a subir también en las próximas 3 o 4 jornadas, va a poder conseguir ascenso directo y eso también va a dar más margen todavía para que esos chicos puedan jugar con el primer equipo y puedan tener un colofón de temporada maravilloso. Y a la afición nazarí, nada, yo le deseo, sobre todo por las personas que forman eso, los empleados y luego Fran Escribá y David Generelo y la gente con la que yo trabajaba ahí dentro, que ojalá el primer equipo suba, consigan el objetivo que
cambia absolutamente el panorama para el proyecto de Granada, ese ascenso. Le deseo lo mejor al club y el filial, que se reestructuren pronto, que consigan volver a la esencia de lo que es un filial y consigan el año que viene hacer una buena gran temporada. Pues nada, John, de verdad agradecerte este ratito que hemos estado pasando aquí, hablando de fútbol, hablando de tu trayectoria, hablando también de un poquito de la vida y de lo que es también ahora estar un poco más relajado después de esos meses intensos de trabajo y que nada, que estás invitado cuando desees volver, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, un abrazo a todos.